En esta ocasión hablaremos del sonido, sus principales características y la aplicación de una de estas características que va a ser la intensidad, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la distancia. El sonido. El sonido se produce por la perturbación de un material que al ser golpeado vibra. Es una onda longitudinal y mecánica que necesita de un medio para poderse propagar y va a depender de la temperatura y va a depender de la distancia. La velocidad del sonido va a depender de las características del material y de la temperatura. Miremos en este caso el material aire, diferentes temperaturas. Si notamos la velocidad en metros sobre segundo, a medida que la temperatura va aumentando, la velocidad va aumentando. En esta parte aparece otro tipo de material. Mientras más compacto sea el material, la velocidad va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque las moléculas van a estar muy cerca y si está muy cerca se van a chocar o se van a transmitir la perturbación, la vibración de una a otra. Características del sonido, veremos tres características muy importantes que va a ser el tono, la intensidad y el timbre que nos van a permitir distinguir de un sonido a otro cuando estemos escuchando varios sonidos. El tono o altura del sonido. Esta característica está referida a sonidos altos o agudos, a sonidos bajos o graves. A su vez, está relacionado con la frecuencia. A altas frecuencias le va a corresponder longitudes de onda, como miremos acá, ¿sí? Longitudes de onda cortas, ¿sí? Característica entonces de frecuencias altas, o sea, tonos altos o agudos. Miremos acá, longitudes de onda. Acá las longitudes de onda son largas, correspondiente a tonos bajos o graves, o frecuencias bajas. Recordemos que la unidad de frecuencia son ciclos por segundo o hercios. En la vida real, el oído humano percibe entre 20 y 20.000 hercios. Y un ejemplo claro, el tono de las mujeres es agudo y el tono de los hombres es grave. La intensidad. Esta característica la podemos asociar con el volumen. Se presentarán volúmenes fuertes, volúmenes débiles. Por definición, está dada como la cantidad de energía que transporta una onda por unidad de tiempo y por unidad de área. Cuando hablamos de onda, la intensidad tiene que ver con la amplitud de ondas. Por definición, si es energía, la unidad de energía es vatios. Unidad de intensidad, vatios sobre metros cuadrados. Hay otra unidad que es la más común que vamos a utilizar, que son los decibeles, y está en un rango entre 0 y 120 decibeles. Una intensidad con 130 decibeles o más son intensidades que le hacen daño al oído humano. Este cuadro que aparece a continuación lo aplicaremos a la vida real con unos ejemplos. El caso más común en nuestra cotidianidad es el salón de clase que cuando estamos hablando o están hablando todas, más o menos va a tener un rango de 70 decibeles, que es el nivel de intensidad o la unidad de intensidad. Aquí aparecen rangos o niveles de intensidad medidos en decibeles.
También lo podemos aplicar en vatios sobre metro cuadrado, pero para ello en la ficha o en la tabla la estaremos aplicando a cada caso. Miremos entonces la diferencia. Uno de baja intensidad, ¿sí? Una intensidad bien débil, crujido de una hoja en el monte en silencio. Otro caso contrario, un radio fuerte, una conferencia en el aula demasiadamente, digamos, con gritos, la unidad y el nivel sería de 80 unidades de decibeles. Y el caso más extremo, cuando parte un avión o cuando escuchamos una explosión y estamos cerca, el nivel de intensidad en decibeles estaría aproximadamente en 150 decibeles. El timbre, tercera característica, muy sencillo porque esa característica timbre nos va a permitir distinguir entre un instrumento, otro instrumento o la fuente o el foco que está emitiendo ese sonido. Si miramos estos diagramas, aparece el diagrama de sonido de un diapasón, sonido de un diapasón, de un violín, de un clarinete. Pueden tener la misma frecuencia, la misma amplitud, pero sin embargo nuestra capacidad auditiva o ese atributo psicológico nos permite en una orquesta, en determinado concierto, distinguir la fuente o el foco donde se están emitiendo esos sonidos. Esas ondas están caracterizadas entonces en física por diagramas de onda sin notas, a pesar de tener la misma frecuencia y la misma onda, diagramas diferentes. En términos generales, el timbre nos permite distinguir el foco donde se emite esa onda. Shake it up, baby. Twist and shout. Come on, baby. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Work it on out. You know you look so good. You know you got. Ya en este diagrama o en este cuadro me resume las características vistas hoy. ¿Sí? Acabamos de ver el timbre que estaba relacionado con la fuente que emitía ese sonido, esa onda caracterizada, y vimos los diagramas. La intensidad, que hablamos que puede ser fuerte o que puede ser débil, que la podemos asociar en la vida real con el volumen, volúmenes altos, volúmenes fuertes, volúmenes débiles. Y recordemos entonces, la unidad va a ser los decibeles. El tono que estaba referido y caracterizado o diferenciado si era agudo o era grave. Agudo cuando las frecuencias son altas. En el caso nuestro, el ser humano puede percibir frecuencias o tonos más o menos entre 20 y 20.000 hercios o ciclos por segundo. La voz humana estará más o menos entre 250 hercios y 16.000, que es el caso de ustedes. Mujeres que pueden escuchar entre 20, su frecuencia estaría entre 20 y 16.000. Por eso se caracteriza entonces como un tono agudo. Resumen en todo, esta sí es otra característica adicional. Bueno, a continuación
Como dije de entrada, vamos a aplicar una de esas características, en este caso va a ser la intensidad. Si miras, en ese ejercicio aparecen tres actores, que es Oscar, Gustavo y Andrés. Oscar llama a Gustavo, pero Gustavo no lo escucha, dependiendo la distancia donde esté, pero Andrés, que se encuentra a una distancia más corta, sí lo escucha. ¿Qué nos pide el problema? Que calculemos la distancia a la cual se encuentra Oscar respecto a Gustavo y por qué no lo escucha. La ecuación va a ser muy simple, esta va a ser siempre fija y en ficha. ¿Qué constante tenemos? El 4 siempre va a ser constante, el pi va a ser constante. ¿Qué nos viene en el problema? La distancia, o sea, el radio, ¿sí? Donde se emite ese foco, la voz de Oscar. Despejando matemáticamente la R, tenemos esta expresión. ¿Qué me da el problema? La potencia, dice la potencia con que lo llama. 10 a la menos 8 vatios. Reemplazamos 10 a la menos 8 vatios. Te he dicho que es constante, el valor de pi, constante. Otra constante que es el umbral de sonido. Nosotros a partir de ahí podemos escuchar. Siempre va a ser constante, hacemos el producto, luego la división, sacamos la raíz y encontramos la distancia a la cual ya se encuentra el Gustavo. La parte B, ahora hallaremos el nivel de intensidad con el que Andrés escucha a Oscar. Ya después de haber calculado la distancia mínima entre Gustavo y Oscar. Para calcular el nivel de intensidad vamos a aplicar la siguiente ecuación, que me relaciona una escala logarítmica entre nivel de intensidad de los dos actores y la intensidad más baja perceptible por el oído humano. Bueno, hallemos primero la intensidad. Sabemos que entre Andrés y Oscar lo separa 50 centímetros. Pero convertido a metros me queda 0.5 metros. Operando el valor de la potencia y el valor de esta constante pi, matemáticamente encontramos la intensidad entre Andrés y Oscar. Reemplazamos para hallar el nivel de intensidad, ese valor allá. Luego lo dividimos por el umbral auditivo, que ya sabemos que es 10 a la menos 12. Operando matemáticamente nos daría 35 decibeles. Andrés escucha a Oscar con un nivel de intensidad de 35 decibeles. Bueno, y por último, un ejercicio donde me hablan del diapasón, que ya mencioné que era un diapasón. Recuerda que era un material en forma de U que se perturba, produce sonidos. Aquí vamos a aplicar ese cuadro donde aparecía que el sonido, dependiendo de la temperatura, se va a propagar con determinada velocidad, y en esta ecuación me piden longitud de onda, pero para hallar la longitud de onda, ¿sí? Recuerda esa ecuación, la primera clase, longitud de onda era igual velocidad sobre frecuencia. ¿Qué te da el ejercicio? La frecuencia de la nota mi, pues lo reemplazamos acá. 346 es la velocidad. ¿Cómo hallamos la velocidad? Fijo. Ecuación fija, ¿sí? Siempre va a ser 331, que es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados. Pero aquí cambió a 25. Aplicamos este producto, sumamos, determinamos la velocidad, reemplazamos, hacemos la división y determinamos la longitud de onda, que es lo que me pide. Bueno, la dejo acá. Como te he dicho siempre, quien atiende, entiende. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.